Ya. En esta variante del ejercicio 2, entonces se tiene que cumplir, en este caso, esa condición. Que a diferencia del ejercicio 1, donde en este caso el esfuerzo solamente era fuerza partido por área, ya, que era lo mismo que en este caso la tensión de corte admisible, ahora la tensión de corte máxima que se pide tiene que ser igual a la fuerza partido por 2 veces el área. Porque a diferencia del ejercicio anterior, ahora ya existe en este caso las dos placas y esta que está acá en el centro. Por tanto, tenemos, en vez de tener una fuerza hacia la derecha y otra hacia la izquierda, ahora tenemos dos fuerzas hacia la izquierda y una hacia la derecha, generando esta condición que aparece en la figura B. Entonces vamos a asumir esa nueva condición, ¿ya? Y vamos a calcular la variación de este ejercicio. Voy a dejar la condición, la voy a dejar acá junto con esta imagen de referencia. Ya, ahora eso. Entonces se tiene que cumplir con eso que está ahí. Ya. ¿Cómo quedaría entonces el ejercicio? Teníamos la tensión admisible, la tensión de corte. Tensión de corte era 783.33. Ese valor lo tenemos para no estar calculando todo de nuevo. Entonces este valor que está acá nos va a servir. Este valor nos va a servir a nosotros. ¿Ya? Que es la tensión de corte. ¿Qué otro valor nos va a servir? Trabajamos bajo la misma, en este caso, condición de área. El área no cambia. Así que eso tampoco. Ya. Desarrollamos la variante. Ahí. Sabiendo que tiene que cumplirle que la tensión de corte máxima tiene que ser igual a fuerza partido por 2 veces el área, entonces la fuerza ahora, en este ejercicio, va a ser igual a 2 veces el área. Dos por A. Donde el área era pi por el radio al cuadrado. Y el radio era de 6 milímetros o bien 0.6 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Y a eso se le multiplica por la tensión admisible. Ya, se está uniendo Héctor. Eso da 2.262. Ya, se unió Me Héctor. falta la tensión admisible. Ya. Resumen, Héctor. La parte 2, el ejercicio 2, hay una variación
¿Qué se ve en la figura? ¿Se dan cuenta que la figura no es igual? La figura anterior era una fuerza hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Esta tiene una fuerza digo, esta tiene una fuerza hacia la derecha y dos hacia la izquierda. Por tanto, la condición que debe cumplir es que la tensión de corte máxima sea igual a la fuerza partido por 2 veces el área. Entonces, tenemos que la fuerza es igual ya a 2 veces el área por, en este caso, la tensión admisible. ¿Ya? El área no varía. Sigue siendo, en este caso, el mismo diámetro. Por tanto, la fuerza acá vendría siendo F es igual 2 veces por 3.1416 por 0.6 al cuadrado, y eso multiplicado también por la tensión admisible, que ya la teníamos. Tensión de corte 783,33. ¿Ya? Y ahí nos da la fuerza final. 1771,85. 1771,85. Ya. Kilogramos fuerza, ¿cierto? Ya, excelente. Excelente, excelente. Entonces esa es la variación que pedía en este caso en ese enunciado, que cambiaba ese diseño que está ahí por el anterior, que era, si no lo recuerdo, era así solamente. ¿Ya? Entonces, ahí. Ahora el bulón en este caso tiene dos áreas de corte, ¿no ven? Que es el área de corte superior y el área de corte inferior. Pues está por ahí hay una placa. Entonces se van a generar dos áreas de corte. Antes lo dividíamos por 2 y ahora lo multiplicamos por 2. No es que ahora antes se dividía por dos, no. La división queda tal cual. Lo que cambia, Ya, ok. antes era fuerza partido por área nomás. Pero ahora, como son dos secciones, es fuerza partido por 2 veces el área. Todo Ok. el resto queda tal cual. Ok. Ok, pues unos minutos tarde entre perdido. Sí, Ya, pero porque me quedó claro. la tensión de corte es el esfuerzo partido por 2. Eso no cambia. Sigue Sí, siendo lo sí, mismo. ¿Cierto? sí, correcto. Acá es el área por la tensión de corte, porque despejamos F. Sí. Sí, sí. No, sí, me quedó claro. Y ahí se le coloca el torno. ¿Ya? Y si se le incorpora otra área y otro pasado, se tendría que hacer ahí, se puede incorporar. Si se incorpora otra placa, la parte superior, y otro pasario, serían dos fuerzas para el lado derecho y tres fuerzas para el lado izquierdo. ¿Ya? Y ahí sí, con dos fuerzas para el lado derecho y tres para el lado izquierdo, ahí sí tendríamos que empezar a calcular de nuevo. ¿Ya? Ahí sí tendremos que calcular de nuevo. Porque ella no es una sola fuerza que se aplica, serían dos. La fuerza se distribuye por dos. Teniendo el mismo valor, esta fuerza en este caso se distribuiría por dos. Para conocer ambas. Para conocer la fuerza que se está aplicando aquí, por ejemplo, y la que se está aplicando un poco más arriba, porque acá tendría otra hacia allá, por dar un ejemplo. Entonces tendría un F1 y tendría un F2. Si la carga se mantiene en el mismo valor, se distribuye esa por las dos fuerzas. ¿Ya? Sería así, algo así. Pero en este caso es solamente hasta ahí.
Ejercicio 3. Dice calcular el espesor T de la planchuela del esquema mostrado en la figura, siendo el diestro del bulo de 12 milímetros también, y la fuerza P aplicada es de 800 kilogramos. La planchuela está construida de un acero de tensión de fluencia de 2.700 kilogramos partido por centímetro cuadrado y debe calcularse con un coeficiente de seguridad de 2.5. ¿No? Entonces, tendremos que aplicar el mismo procedimiento del ejercicio anterior, muy similar, con una pequeña variación después, ¿ya? Pero la primera parte es exactamente lo mismo. Acá, en este caso, lo da el valor de la tensión de fluencia también, de 2.700 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Y para poder sacar el esfuerzo que tengo que hacer, que es lo primero, para sacar el esfuerzo en este ejercicio número 3, Dividir la afluencia por el coeficiente de seguridad. exacto. Para sacar en este caso la primera parte del ejercicio, realízala, a ver. Eso da 1080. Ya, traten de hacer este ejercicio ustedes. Ya, ¿cierto? Lo primero es sacar el esfuerzo, en este caso, admisible, que es la tensión de fluencia, partido en este caso por el coeficiente, en este caso, de seguridad. Y acá, en pantalla, lo voy a traspasar acá. Entonces el esfuerzo admisible igual. La tensión de fluencia dividido por el coeficiente de seguridad. Y me dijeron que ese valor daba 80. 1080. Ya. 1080 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Y eso es lo primero que hay que hacer. Y ahora le voy a tener que incorporar otra fórmula más. La fuerza admisible en este caso va a ser la fuerza aplicada, que son 800. ¿Ya? Esa es la tensión de corte, que ya la calcularon, que es la misma que el esfuerzo admisible. ¿Ya? Y D es el diámetro. Por tanto, tenemos la carga aplicada, la tensión de corte, en este caso, que se saca del esfuerzo admisible, y el diámetro que lo sacan del enunciado. Así que desarrollen la segunda fórmula. ¿Qué es lo que andamos buscando de eso? Tenemos el esfuerzo admisible
Sí, ¿cierto? Lo tenemos acá arriba. Entonces, tenemos que despejar. Tenemos P, tenemos D, tenemos el esfuerzo admisible, tenemos que despejar T. O mejor le voy a poner otra letra. E. Porque nos están pidiendo el espesor de la planchuela. Ahí sí. Por tanto, tenemos la fuerza en este. Vamos a pasar despejando en este caso. Y tenemos lo siguiente. El esfuerzo admisible, ¿cierto? Que está ahí. Por E y por D, que pasan, estaban dividiendo, pasan multiplicando. Es igual a P. Luego, E va a ser igual a P partido por el esfuerzo admisible y D. P era de ¿cuánto? 800 kilogramos. El esfuerzo admisible era de 1050, 1080. Digo. El diámetro es de 12 milímetros. Por tanto, vendrían siendo ¿cuántos centímetros para dejarlo en la misma unidad? Uno coma dos. 1,2. Por tanto, se van a ir los kilogramos, ¿cierto? Los centímetros se van acá con el cuadrado y me queda solamente el resultado en el resultado me tiene que quedar en centímetros, ¿cierto? Me da 0,6. 0,6 centímetros. Y eso vendrían siendo 6 milímetros. ¿Cierto? Entonces tenemos ya que el espesor de la planchuela, en este caso que nosotros le cambiamos la T por la E, de espesor, es de 6 milímetros. ¿Ya? Y el ancho es de 1 pulgada. Por tanto, si nos vamos al ejercicio, el único que se aproxima a los 6 milímetros, ya porque vienen en espesor, en este caso, predeterminados de fábrica, no puedo dejarlo en 4,8, por lo que habíamos conversado anteriormente. Siempre tengo que sobredimensionar, porque estos cálculos los hago con fuerza, en este caso determinadas sin ninguna otra variable involucrada. Por tanto, me voy siempre hacia el mayor, vendría siendo 6,4. Y el ancho era de 1 pulgada, ¿ya? Por tanto, acá tenemos, en este caso, el valor. Y eso nos da un valor de 1,0
26 kilogramos metro. O sea, esto nos va a servir para determinar, en este caso más que nada, el espesor de la planchuela de acuerdo al fabricante, porque ya sabemos que es de 6. Entonces compramos las de 6.4 y eso nos dice que tiene una equivalencia de 1.26 kilogramos por metro. Profesor, en la 3, ¿el esfuerzo cómo estaba siendo aplicado en la planchuela con el bulón? Ya, ahí está la figura, ahí está la planchuela en este caso. Y la sección que está tocando con el bulón es esa que está ahí. Aquí está al lado. Ese es el área de contacto que está teniendo contacto con el bulón. Es decir, los 6 milímetros que nosotros calculamos es el área de contacto que está haciendo entre la planchuela y el bulón. Entonces la fuerza de la planchuela hacia un lado y el bulón hacia el otro. Está generando un esfuerzo constante. Pero solamente el área que tiene de contacto entre la planchuela y el bulón serían los 6 milímetros que abarca en este caso del largo total. Sería solamente la zona que está ahí. Esa zona. Y es donde se está generando la fuerza cortante. ¿No? Por tanto, si analizamos la misma situación, por ejemplo, en la realidad, va a depender mucho en este caso la ubicación de la placa, por ejemplo, conectora con respecto, en este caso, a la pieza. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si tenemos una columna ahí, tenemos la placa conectora, por ejemplo, y tenemos ahí la viga, y esto está pernado, por ejemplo. Ahí. ¿Cuál va a ser el área de contacto de corte? El área que va a estar en contacto con la placa o con la unión de la columna. ¿Dónde se va a ejercer el punto de corte? No le escucho. Si lo, De pronto se cortaba la señal, profesor. voy a borrar ese. Voy a hacer de nuevo el dibujo. Ya, ahí tenemos un pilar. ¿Ya? Vamos a asumir que este pilar es una especie de viga. ¿Ya? ¿Ya? Ahí tenemos la viga. Cuesta dibujar ahora con el lápiz táctil. ¿Ya? Y en este caso tenemos una viga que está apernada acá. Tenemos otra viga que está apernada. ¿Dónde se va a generar? Si yo hago zoom aquí, ¿ya? ¿Dónde se va a generar el punto de corte? Ahí está la placa, por ejemplo, y ahí está la viga. Y ahí está el perno. ¿Dónde se va a generar? ¿En la zona de la placa? ¿O se va a generar entre la placa y el perfil? Acá.
En los ejercicios asumimos que era en la placa. ¿Por qué? Porque estaba así. Asumíamos eso. Pero acá las fuerzas, por peso propio de la estructura, se están generando de esta manera. Por tanto, el efecto, y acá, ¿qué está haciendo esto? Está tratando de generar un equilibrio, manteniéndose en su posición, esta viga de ahí. Entonces el esfuerzo cortante se está generando no en la placa, se está generando entre la unión entre la placa y la columna. Ahí se va a generar el corte. Porque la unión, por ejemplo, si no estuviera soldada, la única unión que me une la columna con la viga son los pernos, ¿cierto? Por eso, para evitar eso, Profesor, ¿sí? en ese caso que menciona usted, si solamente fuera la viga la que digamos, la que ejerciera el esfuerzo hacia abajo, ¿cierto? Si los pernos estuvieran como pasadores, serían los pernos los que resistirían el esfuerzo. Pero si los Exacto. pernos están ejerciendo una fuerza, ¿cierto? En dirección, o sea, están haciendo que la viga se una con la vertical, la viga horizontal Sí. con la vertical, las rugosidades de la superficie de las vigas impiden el deslizamiento de la viga mientras los pernos estén haciendo ese esfuerzo de unión de las dos vigas, ¿verdad? Usted me dice que la rugosidad de los dos materiales está evitando Ajá. que se desplacen los pernos. Que se desplace la viga ejerciendo un esfuerzo de corte sobre los pernos. O sea, el peso propio de la viga, en este caso de la viga, está No, lo haciendo en que... este caso, este peso propio que tiene la viga, está haciendo Ajá, el esfuerzo cortante en los claro. pernos. Y, y nosotros, al apretar los pernos, ¿cierto? Logramos que las superficies rugosas impidan el deslizamiento de la fuerza, de manera que el esfuerzo total no sea sobre los pernos, sino que también tenga un cierto Es que apoyo en ahí la lo que estamos rugosidad de la... haciendo, al avernar, estamos haciendo en el fondo algo como eso. Entonces, Correcto. Pero también aprovechamos el fenómeno de roce para impedir que deslice por la fuerza de gravedad hacia abajo. claro, pero es casi insignificante. Por eso que en esos casos es conveniente muchas veces soldar después la unión. Fijarla con soldadura para que el esfuerzo cortante no lo lleve solamente a los pernos, sino que también se distribuya, en este caso, en el cordón de soldadura. Porque si no, los pernos, si esto estuviera inmóvil, solamente se está ejerciendo por peso propio ahí el esfuerzo cortante. Pero si se genera cualquier vibración, me va a empezar a generar, en este caso, una falla por fatiga en el perno, en el área del perno. Entonces, y cuando se habla, a ver, para poder entender mejor, yo he estado en algunos montajes de estructura y me llama mucho la atención que a veces son 10 pisos de pura estructura de acero y me llama la atención de que los pernos solamente como pasadores pudieran resistir tantas miles de toneladas que están hacia arriba de ellos. Entonces, mi pregunta es, eh, La ¿qué capacidad diferencia resistente de los tenemos? pernos es muy superior al acero de las vigas. De hecho, eh, la próxima clase, si quieren, al comienzo yo les puedo mostrar un poco el tema de la clasificación de los pernos
y les puedo mostrar igual eh, cuál es la capacidad resistente de cada uno de ellos, dependiendo su clasificación. Y se van a dar cuenta que Ya, son muy por superior, en este caso, el acero del perno muy superior a la capacidad resistente del material fabricado con que se fabrican las vigas. Y eso es ya, lo que le da, por correcto. ejemplo, que no sé, pues, 8 pernos tengan la misma capacidad resistente que una plancha de acero macizo de otra aleación. ¿Ya? Ya, correcto, profesor. Entonces, Por eso que ¿qué son diferencia capaces de tenemos? soportar. ¿Cómo? ¿Qué diferencia tenemos entonces entre un pasador y un perno? Yo entiendo que el pasador funciona al cisalle puro, Sí, y el perno entiendo que trabaja más a la tracción. sí. De hecho, cuando nosotros generamos el apriete, lo que estamos generando es, en este caso, de cierta manera, una compresión entre los dos materiales que se están uniendo, pero también estamos generando una tracción en el perno. Claro. Entonces, mi Entonces, pregunta es, eh, en este caso, el perno, vamos a suponer 15 pisos de puro acero, de una caldera ahí ¿ya? de mapa, y tenemos que los pernos inferiores de los 15 pisos son los que están resistiendo todo el esfuerzo de cisalle de toda la caldera hacia arriba, ¿verdad? Ahí tiene que haber seguramente otros pisos donde están, donde llevan perno igual. Entonces se distribuye la carga, se distribuye la fuerza en este caso por el área de cada uno de esos pernos a medida que se va construyendo la caldera hacia arriba. Ya, ya entiendo. O ¿Ya? sea, Y el otro, por el cierta amarre parte, lo hace el total de mismo todo material. debería ser por medio de los pernos para resistir todo. Claro. Y el Ok. otro lo hace el material, po. Acuérdense que si el material está puesto de esa forma como columna, ¿sí? El área que está resistiendo, en este caso la carga, es el área que está hacia abajo. Es decir, tenemos no esa área, tenemos toda esa área que está resistiendo en este caso la carga. ¿Ya? Un puente, la vía de un puente la vía de un puente está sobre una viga, pero lo que está resistiendo la mayor parte del peso de esa vía no son las alas de la viga, sino que es el alma, la altura que tiene el alma. Si yo quiero que resista más, aumento la altura del alma. Es el alma el que se Sí, está llevando parte entiendo. del... No son las alas, sino que el alma. Ok, profesor. Sí, se entiende. Ya. Veamos con entonces el cuarto. Entonces, a ver, ¿cuánto nos queda de esta grabación? No, no dice todavía. El cuarto dice, la fuerza F aplicada a la barra de la figura es de 1700 kilogramos, que es la fuerza F que se está aplicando. El diámetro del bulón es de media pulgada. El espesor de la barra es también de media pulgada. Como indica la figura, determinar si el sistema bulón barra soporta la fuerza aplicada. Eso lo están pidiendo. Si el sistema entre el bulón y la barra es capaz de soportar esa carga de los 1700 kilogramos. Y ahí tenemos sección de la barra sometido a tracción y sección de la barra sometida a corte.
Ya, me hice con esto recién. Ya, entonces vamos a traspasar este ejercicio. Y este sería el último. El último ejercicio que nos está quedando. Sí. Ya. Analicen las variables, lo vamos a desarrollar después de que se termine esta grabación, para que quede por completo. ¿Ya? Así que analicemos el ejercicio. Ahí tenemos la fuerza F aplicada, tenemos ahora nos dan la fuerza, nos dicen que es de 1700. Pero se me está escribiendo Susana, no me había dado cuenta. ¿Está Susana conectada o no? Parece que no está en clase. No, tenía problemas, se está demorando en llegar. Ah, sí, se estaba excusando por eso. Ya. Ya, la fuerza F aplicada a la barra de la figura es de 1700. El diámetro del bulón es de media pulgada y el espesor de la barra también es de media pulgada. Esas son las únicas variables que nos entrega el enunciado. ¿Podemos calcular el esfuerzo admisible ahí? Nos falta el coeficiente de seguridad. Ya, nos falta un coeficiente de seguridad, ¿cierto? Ya, vamos a asumir entonces el coeficiente de seguridad. Vamos a ver, el coeficiente de seguridad en este caso, para el primer ejercicio estaba en 3. Así que acá vamos a asumir que mantenemos el mismo coeficiente de seguridad. En este caso también de 3. ¿Ya? Ese coeficiente de seguridad indica que puede resistir 3 veces ese esfuerzo. En este caso, el bulón. No, los coeficientes de seguridad son como, en este caso más que nada un factor que nosotros le damos debido en este caso a las variables que no estamos considerando. ¿Ya? Es como una especie Puesto, de, a ver, por dar de un ejemplo. dimensión. Sí, es como una especie de sobredimensión, como que estamos ayudando con este coeficiente de seguridad. Por ejemplo, para diferentes elementos, por ejemplo, el coeficiente de seguridad que se toma, por ejemplo, en algunos casos 0,25, 0,15, 0,30, 0,40, ¿ya? Acá, en este caso, en estos ejercicios tomamos coeficientes de seguridad que pueden ir de 2, 2,5, 3, dependiendo del caso. Así que lo que estamos haciendo de cierta manera es ayudar al sobredimensionamiento con este coeficiente de seguridad. Entonces, en vez de decir ya, estoy calculando un ejercicio en base a los datos obtenidos, tengo en este caso un espesor relativo. En el caso anterior, que era de 2,5, ya ahí asociamos un coeficiente de seguridad. Por tanto, se podría decir que aunque la plancha a nosotros nos dio de 6 milímetros y existe una plancha de 6 milímetros o de 5,9, ya cumple porque ya le incorporamos un factor de seguridad en este caso. Lo incorporamos dentro del ejercicio y dentro del resultado. Si no lo incorporáramos, ahí tendríamos que sí o sí tomar un rango después de un delta de sobredimensionamiento. Pero acá, en este caso, está incorporado dentro de los ejercicios. Y esto se hace para todo, en realidad, para todos los cálculos. Por ejemplo, para estructura, cálculos en construcción,
las cargas de lluvia, viento y todo se le calcula un coeficiente de seguridad. Correcto. Y, profe, y ese coeficiente, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un pasador que yo sé que me va a soportar 1000 kilogramos y a los 1000 kilogramos se va a cortar ese pasador. Si yo le aplico un coeficiente de seguridad 2, significa que ese pasador debería ser capaz de aguantar 2000 kilogramos. No, porque no es directamente proporcional el coeficiente de seguridad. ¿Y cómo yo puedo estimar la proporción? En los coeficientes de seguridad generalmente están estipulados por ensayos de laboratorio. Entonces se estipulan más o menos Ok. un factor. O Pero sea que yo podría estimar un coeficiente de seguridad que yo, por decirle ya, un perno grado 8.8, yo sé que ese perno tiene cierto coeficiente, entonces yo podría considerar poner 2 pernos. sí, o bien, por ejemplo, si yo conozco el coeficiente que se le aplica a un determinado material, puedo mantener ese coeficiente si la aleación del perno, por ejemplo, mayormente es de acero, por ejemplo, y sé que los coeficientes de seguridad para el acero es de 3, ya asumo que para todas las estructuras que están fabricadas en ese material le puedo dar hasta 3 también de coeficiente de seguridad. Ah, ok. Es como cuando yo juego con la dureza de los pernos, ¿cierto? Yo considero ponerle un perno de mayor grado de dureza porque sé que un 8.8 o de menor tiene un coeficiente de seguridad inferior. Exacto, exacto. Si, por ejemplo, si yo sé que, por ejemplo, tengo pernos de dureza o tengo pernos corrientes y sé que los pernos corrientes a lo mejor no me van a soportar la capacidad de carga que necesito, chuta, quizá a lo mejor me funciona alternándolos si no tengo más pernos, por ejemplo, de grado. Entonces, si alterno pernos de grado con pernos, en este caso, sin dureza, se va a compensar un poco en este caso, la capacidad resistente. No es lo ideal, pero sí por lo menos se va a compensar un poco. Pero sí los tengo que alternar. Como para salir, por ejemplo, de un apuro, de un montaje Sí, o de una reparación. Pero sí sí. tengo que alternarlo. ¿Por qué? Porque los pernos obviamente de dureza van a tener una resistencia mucho mayor que los pernos, en este caso, corrientes. Por tanto, los voy a tener que alternar para que la distribución de las fuerzas que se aplican sean al menos homogéneas. Una Ok. vez nos pasó que por Gracias, no colocar profesor. pernos de dureza se cortaron todos los pernos del frágil. Se cortaron todos con la fuerza que se ejerció. Y se tuvieron que reemplazar. Y en caso que tuviera pernos de menor dureza, ¿debería yo buscar alternarlo o ponerlo en el centro, de manera que los pernos de mayor resistencia estuvieran en los extremos? No, se deberían alternar para que la distribución de carga sea homogénea, si ese fuese el caso. Ya, el diámetro acá no están en pulgadas. Vamos a tener que pasarlo a centímetros. Media pulgada.